Mira, si tienes entre 20 y 30 años y sientes que tu sueldo desaparece cada mes, este vídeo es para ti. Porque igual no tienes un problema enorme de dinero, sino que tienes más bien un problema de orden. Cobras, pagas cosas, sales un poco, te compras algo, haces un bizum y de repente miras la cuenta y dices, ¿pero dónde se ha ido todo mi dinero? Y lo peor no es eso. Lo peor es que pasan los meses, pasan los años y aunque trabajas, aunque haces cosas que, bueno, te dan la sensación de estar ocupado, sientes que no avanzas. Hoy quiero hablarte de por dónde empezaría yo con mi dinero si tuviera de nuevo 20 años. Sin complicarlo, sin fórmulas raras ni superinversiones, sin decirte que vivas amargado, porque no es la intención, pero con una idea muy clara. Si no ordenas tu dinero ahora, el futuro o tu futuro va a depender demasiado de la suerte. Y yo no construiría mi vida en base a eso, ¿vale? Yo te digo lo que yo he hecho y cómo yo lo he estructurado. Antes de nada, quiero que entiendas algo. No necesitas tenerlo todo resuelto a los 25. No quiero generarte, mucha ansiedad, mucha inquietud, mucha preocupación. Ese no es el objetivo, ¿vale? Ni tampoco necesitas ser rico a los 30. Yo recomiendo que si eres capaz de conseguir ser libre a los 30, como lo soy yo, creo que vas a tener una vida mucho más cómoda, mucho más placentera y la vas a disfrutar un montón, ¿vale? Tampoco tienes que comprarte, o mejor dicho, tienes que compararte con todo el mundo que ves en redes sociales, porque la mayoría es mentira, porque es una trampa. Ves alguien comprándose un coche, ves gente viajando, otro diciendo que factura no sé qué y otro montando un negocio de no sé en cuánto. En definitiva, aparentar una vida perfecta que rara vez es real. Y claro, empiezas a pensar, ostras, tío, es que voy súper tarde. Pero muchas veces no es que vayas tarde, vas desordenado. Y esto es totalmente diferente, porque si vas tarde parece que ya has perdido, pero si vas desordenado, pues empiezas a pensar, oye, ¿y si pongo todo esto en orden? ¿Y si pongo en orden mis finanzas? Bien, lo más importante es empezar a ordenar tu dinero, tus decisiones y la dirección hacia donde quieres ir, ¿vale? Entre los 20 y los 30 años en los que quieres vivir, tienes que tener claro una serie de cosas. Lo primero es muy importante, tener claro tus números. No va de memoria, no va de saber más, no va de voy a gastar poco, no. Es mirar exactamente cuánto entra y cuánto sale. Porque hay gente que cree que tiene una vida bastante normal, pero cuando revisa la cuenta se da cuenta que tiene fugas por todos lados. Comidas de más que han hecho fuera de casa. Compra impulsiva, suscripciones, planes que no quería hacer pero aceptó por compromiso. Caprichos pequeños, cosas totalmente financiadas, gastos que parecen poca cosa pero que juntos te comen vivo. Y aquí viene una frase importante. Tu cuenta bancaria te enseña tus prioridades reales, no lo que dices tener. Y esto cambia por completo tu regla del juego. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te das cuenta que tienes una cuenta bancaria vacía o con muy poco dinero y empiezas a ver, me he comprado no sé qué, he hecho tal viaje, he hecho tal gasto extra que no esperaba. Eso te está diciendo que eres una persona que no ahorra, eres una persona que prioriza el presente, ¿vale? Y eso es lo que vengo a explicarte y a ver cómo podemos cambiarlo hoy. Bien, muy importante. Una de las cosas que la mayoría de gente no entiende es que no tenemos que o no debemos de vivir de cobro en cobro. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que no podemos vivir como si cobrara más de lo que cobras. Este es el segundo punto que quiero tratar hoy. Deja de vivir como si cobraras más de lo que cobras. Y esto pasa muchísimo. Cobras 1.400, pero tus gastos aparecen de alguien que cobra 2.500. Cobras 2.000, pero vives como si cobraras 3.500. Y claro, luego el sueldo, como es lógico, pues no llega. Pero no porque todo sea carísimo, que también, sino porque has construido una vida que no encaja con tus ingresos reales. Y esto es súper peligroso porque al principio no se nota demasiado. Un pago financiado, un viaje, un móvil, un coche, un alquiler demasiado alto y poco a poco vas creando una presión mensual que te quita libertad. Y eso es lo más importante, la libertad. Porque cuando tienes demasiados compromisos ya no decides tú. Deciden tus pagos, la cuota, el banco, el alquiler. Y tú solo trabajas para mantener una vida que quizá ni siquiera elegiste con total calma. Por eso si tienes entre 20 y 30 años, una de las mejores decisiones que puedes tomar es vivir un poco por debajo de tus posibilidades. No para sufrir, no para no disfrutar, sino para tener margen de maniobra. Eso es lo más importante, porque te da opciones.
Importante, esto yo lo tenía muy claro, ¿vale? El tema del coche. Vamos a hablar del coche, porque este tema toca a mucha gente. Y quiero decirlo bien, no estoy diciendo que no tengas coche o que no debas de tener coche, pero hay personas que lo necesitan para trabajar, para moverse, por temas de familia o porque viven en un sitio donde es imprescindible. Perfecto. El problema no es tener coche. El problema es comprarte un coche demasiado caro y demasiado pronto. Porque mucha gente mira solo la cuota. Bueno, son 250 euros al mes, ya. Pero un coche no es solo 250 euros al mes. Es el seguro, es la gasolina, es el mantenimiento, son las averías. Si tú te compras un coche de 60.000 euros a cuota de 250 euros y dices, ¿puedo asumirlo? No. Porque un coche de 60.000 euros, su mantenimiento, los costes adheridos, no tienen nada que ver con los de un coche de 20.000. Probablemente los gastos van a ser mucho mayores. Por no hablar de los impuestos, el parking, porque probablemente dices, si me compro un buen coche no lo voy a tener en la calle, con toda la lógica del mundo, ¿vale? Y esto provoca que ya no puedas ahorrar ni invertir en ti. Y esto es donde mucha gente se equivoca. Se compra un coche para sentirse más libre, para, bueno, sentir que ha avanzado, pero en realidad se mete en una obligación fija todos los meses. Y en tus 20, cuando todavía estás construyendo una base, una obligación fija puede ser muy, muy doloroso. A veces no necesitas el coche que te gusta. Necesitas un coche que no te arruine y que sea poco sexy, pero que te permita moverte con holgura. El cuarto punto es incómodo, pero hay que decirlo, ¿vale? Deja de gastar para impresionar a otros. Porque muchas veces no compramos porque necesitemos algo. Compramos porque queremos parecer algo. Parecer que nos va bien, parecer que, bueno, tenemos éxito, parecer que estamos al nivel, parecer que no nos falta de nada, que somos abundantes o simplemente, lo peor de todo, para publicarlo en redes sociales. Ves vidas editadas, ¿vale? Todo el tiempo. Y tú piensas que ese es el estándar. Pero la realidad es que no es así. Eso es mentira, ¿vale? La mayoría de veces es mentira. Aquí lo importante es construir un futuro, construir algo a largo plazo. Por ello, lo primero que tienes que hacer es crear un colchón antes de hacer absolutamente nada. Antes de comprarte un coche, antes de hacer cualquier tipo de inversión o cosa, tienes que crearte un colchón de tranquilidad. El siguiente paso es ese, sentirte que realmente tienes la capacidad de ahorrar, tienes la capacidad de invertir. ¿Por qué? Porque estás tranquilo porque ya tienes un colchón. Esto parece muy básico, porque si no tienes un colchón, piénsalo en frío, ¿vale? Cualquier imprevisto se convierte en crisis, en un drama, una avería, una multa, un mes malo, un problema familiar, un gasto médico, un cliente que no paga. Por eso, antes de querer invertir en 1000 cosas, antes de meterte en cripto, en trading, negocios raros o lo que sea, yo primero crearía una base. Un colchón pequeño al principio. No tiene que ser algo súper extraordinario. Al menos que te cubran 6 meses de tu coste de vida. Eso te da tranquilidad, ¿vale? Porque te permite que cuando algo ocurre, no entrar en pánico. Segundo punto, una vez ya tenemos el colchón, lo importante aquí ahora es no intentar solo ahorrar. Debes aprender a ganar más. Ahora bien, dicho todo esto, hay que ser realista. Ahorrar es muy importante, pero el problema del ahorro es que tiene un límite. Tú puedes recortar gastos, puedes controlar las compras, puedes salir menos, ¿vale? Pero al final los gastos tienen un techo. Y entender esto lo cambia todo. Entonces, para mí uno de los puntos más importantes que a mí me ayudó mucho a estar donde estoy hoy con 30 años fue tener habilidades de alto valor. Cuando tú tienes una habilidad que está bien pagada, que la gente valora, al final lo que acaba ocurriendo es que te permite crecer, te permite escalar y te permite ganar mucho más dinero. Entonces, una vez entiendes esto, tienes la capacidad de crear negocios. Yo empezaría, para alguien que no tiene dinero, empezaría simplemente vendiendo servicios. Una vez tienes una empresa de servicios, te permite escalar muy fácil, porque no tiene mucho coste. Y gran parte de ese margen de beneficio es eso, es beneficio. Una vez entendemos esto, es fácil llegar y pasar al siguiente nivel. Bien, hoy os quiero contar por qué yo empecé con un negocio de servicios y por qué para mí puede estar bien y por qué para la mayoría de la gente puede estar bien. Primero porque te permite trabajar en remoto. Te
permite trabajar desde cualquier sitio sin necesidad de alquilar una oficina, costes elevados, etcétera, ¿vale? Luego, por otro lado, te permite poder tener holgura económica. Porque cuando tú vendes servicios tienes mucho margen y por lo tanto, valga la redundancia, te sobra dinero. Y si te sobra dinero, tienes capacidad de ganar dinero. Entender esto lo cambia todo. Y si entendemos que cuando somos capaces de generar dinero, tenemos más capacidad para invertir, para crear nuestro colchón de tranquilidad, para hacer otras cosas, tu vida cambia. Te lo digo por experiencia. Con lo cual, para mí, el tener un negocio de servicios, para mí, el poder desarrollar todo este tipo de cosas, tiene muchísimo valor. Por lo tanto, ¿cuál sería el orden correcto? Lo primero es tener claro cuáles son tus ingresos y tus gastos. Una vez tienes ingresos y gastos controlados, dice, vale, ¿dónde puedo recortar un poquito para empezar a construir mi colchón de tranquilidad? Una vez tenemos claro el colchón de tranquilidad, decimos, vale, ya estoy operando desde la tranquilidad, desde la abundancia. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar a formarte en habilidades que te permitan crecer, que te permitan ganar más dinero. Así es como lo hice yo. No fue una fórmula mágica de dar 3 saltos y hacerme libre. No. Fue en ese orden. Una vez entendí esto, me permitió poder hacer muchas más cosas. Así que, nada, si quieres que te ayude a poder construir un negocio, te ayude a poder desarrollar un negocio de servicios, escríbeme y te ayudamos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.